muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este su programa En Contexto. Hoy es martes 15 de octubre y yo soy Rosalba Escalante, encantadísima de poder compartir con todos ustedes una hora de informaciones, una hora de las informaciones que fueron noticias y que han generado debate hasta el día de hoy, como lo son el paquete de reformas que ha sometido el presidente Luis Abinader ante el Congreso Nacional. Es algo quizás nunca visto, que estén conociendo tantos proyectos de reforma juntos, tantos proyectos de reforma a la vez en el Congreso Nacional. El primero de todos en ser sometidos de este paquete de reformas que ha dicho el presidente Luis Abinader que va a someter durante este periodo gubernamental es la reforma constitucional que ya fue aprobada en el Congreso Nacional y de la cual estaremos hablando más adelante en este programa. También hay un proyecto de reforma al Código Laboral que busca mejorar las condiciones de los trabajadores dominicanos, que también generó un punto de disenso, que fue lo que tiene que ver con la cesantía laboral, que es ese derecho a prestaciones que tienen los empleados cuando son desahuciados de una empresa. Entonces ya ustedes conocen que había una propuesta de los empresarios por eliminar esa conquista que con tanta lucha han ganado los trabajadores dominicanos y que no están dispuestos pues a dejarse quitar. Ese proyecto de reforma laboral fue introducido de esa misma manera, sin tocar el artículo que tiene que ver con la cesantía laboral. Pero el proyecto de reforma que más ha dado de qué hablar entre los diferentes sectores, porque es el que evidentemente afecta más intereses y el que pues llega o afecta de manera positiva o negativa a más sectores, a los sectores productivos de la República Dominicana, es el proyecto de reforma fiscal que fue sometido la pasada semana por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional y que ya es objeto de estudio. Inmediatamente el presidente Luis Abinader, durante su acostumbrado encuentro con los miembros de la prensa, denominado La Semanal, y que se realiza cada lunes en el Palacio Presidencial, presentó los puntos que tiene este proyecto de reforma y presentó pues cuáles serían los nuevos impuestos que se estarían cobrando y cuáles serán esos incentivos que se le van a quitar a algunos sectores. Entonces empezaron las quejas, y es que evidentemente, aunque toda la población de los diferentes sectores de la producción nacional estaban de acuerdo en que se hacía impostergable someter una reforma fiscal que está contenida también en el pacto fiscal, que es el único pendiente de los 3 pactos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que está contenido en la Ley 1-12, que dice que se tenía que firmar un pacto eléctrico, ya se firmó, que se tenía que firmar un pacto por la educación y que ya se firmó. Entonces solamente sigue pendiente el pacto fiscal. Y aunque todos estábamos conscientes de eso, pues ningún sector quiere que se le cargue a ello más el dado. Aquí la principal queja ha surgido de la clase media, que dicen que este paquete de reforma les está cargando con más impuestos y que entonces la clase media ya dejaría de ser clase media para descender a una clase baja, esto por la cantidad de impuestos que tendrán que pagar, empezando por este impuesto sobre el impuesto inmobiliario, que ya reduce lo que se considera una vivienda de lujo, que antes el costo era a partir de los 10 millones para considerar la vivienda de lujo y pagar impuesto, ahora es a partir de 5 millones de pesos. Y es lo que pienso yo y lo que piensa la mayoría, y es evidente aquí en República Dominicana, que cualquier apartamentico cuesta 5 millones de pesos y no necesariamente tiene que ser de lujo, además de esos impuestos, esos incentivos que se le ha eliminado a sectores como el cine, que ha generado también diversas reacciones de parte de los que viven de esa industria, a pesar de que esta ley fue promulgada en el año 2010 por el entonces presidente Leonel Fernández, que daba un incentivo, o sea, es una ley de incentivo al cine. Como se considera que ya esta industria ha crecido bastante y que es bastante productiva, entonces en este proyecto de reforma fiscal se establece que se retiren
esos incentivos y obviamente esto ha generado una avalancha de críticas y una avalancha de rechazos. Ya se han realizado cacerolazos y manifestaciones en contra no solo de esta propuesta de eliminar este incentivo, sino en contra de otros impuestos que trae consigo la reforma fiscal. En el día de ayer, el expresidente Leonel Fernández, quien retomó La Voz del Pueblo, que es algo parecido a la semanal y que se realiza pues cada lunes, donde el presidente Luis Abinader aborda un tema de interés. En esta ocasión lo hizo con el proyecto de reforma fiscal. Allí advertía el expresidente Leonel Fernández que si los senadores y diputados aprueban este proyecto de reforma fiscal tal como lo presentó el presidente Luis Abinader, sería una provocación al pueblo dominicano y que esto estaría generando por consiguiente un estado de ingobernabilidad, algo que no queremos ninguno. El expresidente Leonel Fernández se refería ahí a una serie de impuestos, como ya habíamos hablado antes, por ejemplo, el impuesto a la propiedad privada y otros, y también critica que el presidente Luis Abinader incluya solo 7 productos en los artículos de consumo básico, en los artículos que componen la canasta básica familiar, que estarían libres de impuestos si se aprueba esta reforma fiscal, que son el arroz, el pollo, la leche, la yuca, el plátano, el arroz, el pollo, la leche, la yuca, el plátano y los huevos. Serían estos 7 productos que estarían exentos del impuesto sobre la red del ITEVIS, que pasará posteriormente a llamarse IVA, impuesto sobre valor agregado. Todos los demás productos que son básicos, que son esenciales en la gastronomía dominicana, tendrán que pagar un impuesto único de un 18%. Ahí entonces va a estar el bacalao, va a estar el arenque, el salami, el salchichón, todos los embutidos, el ajo, la cebolla, las habichuelas, las pastas, todos los vegetales. Entonces yo creo que ese es un punto que también debe replantearse, porque hay muchos más productos que son de consumo básico y que la población no está en condiciones de seguir pagando impuestos. No está en condiciones de seguir pagando impuestos. Yo pienso que esa lista de productos que van a estar libres de aranceles debería ser mucho más amplia. Pero ya ha dicho el presidente Luis Abinader en respuesta al llamado que ha hecho no solo el expresidente Leonel Fernández, sino otros sectores de la sociedad, que se convoque a un diálogo nacional para consensuar esa reforma y que se pueda entonces tener una ley de reforma fiscal que se ajuste a las necesidades del pueblo, aunque obviamente nunca vamos a tener una ley ni un proyecto de reforma que tenga satisfecho a todos los sectores, pero sí es mejorable este proyecto de reforma que ha presentado el presidente Luis Abinader. Es perfectible. Vamos a escuchar lo que dijo el expresidente Leonel Fernández ayer en La Voz del Pueblo. Una reforma innecesaria, y como innecesaria hoy van a conocer en segunda lectura su aprobación y nadie está pensando en eso. Lo que están pensando es en la reforma fiscal, pero no para aplaudirla, sino para repudiarla. Entonces, mal, ¿verdad? Esta reforma fiscal que más interesa al pueblo, no pueden pasarla tal como está. Sería un gravísimo error del gobierno tratar de que el Congreso apruebe eso como se ha enviado, porque sería una provocación al pueblo dominicano y estaría generando una situación de ingobernabilidad en la República Dominicana. El principal responsable en mantener la estabilidad política y la gobernabilidad es el gobierno. Insisto, el gobierno es el principal garante de la estabilidad política y de la gobernabilidad. Este proyecto es una provocación al pueblo dominicano. Mucho cuidado. Lo que nosotros estamos solicitando es que se reúna con todos los sectores del país, los escuche y haga los ajustes del lugar. No es escucharlos y no hacer nada. Hay sectores que se han reunido con el gobierno, les han explicado y el gobierno ha procedido como ha intentado. Sería un acto de arrogancia, sería un acto de imposición que tendría consecuencias negativas para la estabilidad política de nuestro país, que no deseamos. Este país necesita vivir en paz, en tranquilidad, en sosiego, para seguir progresando y avanzando. Pero un gobierno no tiene el derecho de provocarlo.
porque le está provocando su derecho a la vida. Eso es lo que está ocurriendo con esto. Estaba la advertencia del expresidente Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República. Allí él desglosó también ese proyecto de reforma fiscal que fue presentado por el presidente Luis Abinader y lo analizó punto por punto. Bueno, más los puntos negativos que los positivos, porque ahí no abordó el expresidente Leonel Fernández lo que tiene que ver con las micro, medianas y pequeñas empresas, a las cuales les fue eliminado, en el caso de las microempresas, el pago del anticipo, y en el caso de las medianas y pequeñas empresas se le fue reducido de un 40 y un 60% respectivamente. Pero yo confío y creo en la sensatez del presidente Luis Abinader, que en otras ocasiones ha demostrado que sabe escuchar al pueblo, y yo sé que ahora no será diferente. El presidente Luis Abinader va a escuchar y se va a aprobar el proyecto de reforma o la modificación a la ley de reforma fiscal que sea más conveniente para la población, aunque no queden todos los sectores conformes, porque eso evidentemente es imposible. Entonces, ante estos llamados que han hecho diferentes sectores, ya el gobierno ha empezado a allanar el camino para este diálogo nacional. Y respecto a esto, Jessica Hernández ha preparado la siguiente historia. Vamos a escuchar. Una reforma fiscal no debe ser algo que preocupe ni que sea algo que venga a perjudicar el clima que tenemos actualmente. En el país hay un consenso sobre la necesidad de la reforma fiscal. El gobierno pretende recaudar 122.000 millones de pesos y estos fondos serían destinados a la seguridad social, la seguridad ciudadana y programas hacia sectores vulnerables. Mayormente se cuestiona la eliminación de exenciones al turismo y otros sectores productivos. Las críticas han sido permanentes. Sin embargo, uno observa que la reforma fiscal, en su gran mayoría, casi el 79% de la carga va a recaer en sectores de clase media. Y el gobierno ha escuchado las quejas y objeciones. Nosotros siempre hemos sido un gobierno que busca el consenso y que nunca ha hecho medidas irracionales. Obviamente, con una necesidad enorme de recursos. La visión del gobierno es allanar el camino al diálogo. Este jueves el proyecto va a vistas públicas. Y debe haber entre diferentes sectores una reunión tripartita, o sea, el Congreso, los sectores sociales y el gobierno involucrarse. Y donde se pueda realmente ceder en alguno de esos temas. Igual posición fue presentada por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto. Porque yo creo que la posición tanto de los diputados del partido del gobierno como de la oposición es empaparse, formarse una idea correcta de lo que está en el proyecto de ley y luego recibir a los demás sectores y escucharlos. La oposición ha asumido un discurso agresivo. Ha recibido en tan solo 4 años el doble de lo que nosotros recibimos en 12 años. Ahora, ¿qué ha hecho con eso? En el Congreso se reconoce la complejidad de la reforma fiscal. Una cosa es lo que se propone el gobierno y luego otras cosas ocurren cuando tú escuchas a los sectores. En el Congreso existe la postura del consenso. Por lo que nosotros le decimos al país, a todos los sectores de la sociedad, llámese partido político, empresariado, sector sindical, sector laboral, sociedad civil, a todos los sectores de la sociedad, que nosotros llevaremos a cabo esta reforma sin prisa pero sin pausa. En el Senado reposa el proyecto de reforma laboral con cuestionamientos de sectores empresariales. Ya la reforma de la Constitución es un hecho consumado en la Asamblea Nacional Revisora. El presidente de la República, Luis Abinader, ya no puede pensar en postularse. Se produjo la reducción de 190 a 170 la cantidad de diputados y las elecciones presidenciales, municipales y congresuales serán unificadas para el año 2032. Muchísimas gracias a Jessica Hernández por esta completa historia. Y señores, no podía faltar la reacción del sector empresarial, que es uno de los que más se verá
afectado con esta reforma o con este proyecto de reforma fiscal si se aprueba tal como lo presentó el presidente Luis Abinader. Entonces, por eso ellos están de acuerdo en que se busque un consenso. Nuestro compañero Félix Montán ha preparado una historia con este tema. Gracias, buenas tardes. La comisión que estudia la reforma fiscal en la Cámara de Diputados desde tempranas horas de la mañana comenzó a recibir al sector empresarial de la República Dominicana con la finalidad de recibir las quejas de estos sectores en torno a la reforma fiscal. A su vez, los empresarios dicen que no se puede poner en juego la competitividad del país. Desde las 9 de la mañana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició el proceso de diálogo con el sector empresarial, que saludó la disposición de consensuar una reforma competitiva. Hay aspectos que tocan diversos sectores del sector privado, algunos sectores productivos, algunos medidas que afectan la competitividad. Estamos conscientes de que es una reforma fiscal, que realmente todos debemos de participar y en alguna medida pues se trata de impuestos que tocan a todos, tiene que haber una cuota de sacrificio, pero también tomar en cuenta la capacidad de las empresas de generar empleo, de que siga el crecimiento, de que sigan las inversiones. Entonces se trata de buscar un equilibrio. Asimismo, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana dejó claro que no se oponen a la reforma, sino a la forma, por entender que los incentivos no pueden ser eliminados de un solo golpe. Y entendemos que una gradualidad es lo que conviene, tanto para aumentar o poner nuevos impuestos, como tanto para desmontar los incentivos obtenidos por los diferentes sectores que integran el aparato productivo nacional, que son las industrias. El gobierno y los congresistas han dejado abierta la posibilidad de modificar la reforma fiscal que fue enviada al Congreso Nacional. Primero fue recibida la Asociación de Industrias de la República Dominicana, luego la Asociación de Hoteles y Restaurantes y posteriormente el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Es decir, que todo el aparato productivo del país ha desfilado hoy por la Cámara de Diputados a decir en qué le afecta la reforma fiscal. Muchísimas gracias a Félix Montán por su reporte y a ustedes les pedimos que mantengan la sintonía porque haremos una brevísima pausa, pero al regreso seguiremos con las reacciones respecto a este proyecto de reforma fiscal que le compete a la población completa, porque lo bueno o lo malo que se decida con este proyecto lo vamos a pagar nosotros los dominicanos. Mantenga la sintonía.